Dios le bendiga, mi nombre es Liliana de Centro Mundial de Oración. Los pastores Teresa y Jonathan Olea les envían un saludo y vamos a estar una vez más compartiendo, gracias al Señor, las Escrituras. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que es de suma importancia no tan solo leer, sino escudriñar las Escrituras. Y vamos a estar escudriñando un poquito en esta ocasión, en esta cápsula semanal, en el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 21. Habla Jesús. Miren lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Lo más importante en nuestras vidas, en la vida de un verdadero cristiano, es hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad es buena, es agradable y perfecta. Todo hombre en la Biblia que fue amado, guiado, protegido por Dios, hicieron la voluntad de Dios y no la de ellos. Jesús nos dejó un gran ejemplo. Cuando Él estaba en su hora más difícil en Getsemaní, Jesús le dijo esto al Padre. Él nos enseña que tenemos que no hacer nuestra propia voluntad, sino siempre la voluntad de Dios. Él dijo así, está en Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Y Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Miren, en Juan 6:38, Jesús dijo así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Nosotros los hijos de Dios no debemos de estar persiguiendo nuestra propia voluntad, ni las cosas de este mundo, ni la riqueza, ni la fama, sino lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios. Este mundo y todas las cosas de este mundo son pasajeras, pero miren lo que dice Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes son los que van a permanecer para siempre? ¿Quiénes van a heredar el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de Dios. No tan solo los que dicen, Señor, Señor, yo creo en el Señor Jesucristo y nada más, no. Hay que pagar un precio y es el precio de la obediencia. Recuerden que Dios no se complace con sacrificios, holocaustos, sino a que se le obedezca. Aleluya. El hacer la voluntad de Dios cuesta un precio grande, aleluya, pero no es imposible ni difícil de pagar ese precio. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, aleluya. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Tenemos que buscar a Dios primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Poner nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra, bendito Dios. Miren, la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos decía, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aleluya. Nosotros como hijos de Dios, como dice Romanos 12, no podemos conformarnos a este siglo. Eso es parte de hacer la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Aleluya. Dios omnipotente, omnisciente, Dios soberano. La voluntad que tiene para nosotros es agradable y perfecta. Así que hagamos su voluntad. Miren, el salmista le decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Señor nos ha dado un espíritu que nos guía, que nos enseña todas las cosas. Aleluya. Dice Mateos 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y sabemos que Dios, miren lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren, otra importancia de hacer la voluntad de Dios, que los oídos de nuestro Señor estén atentos a nuestra oración, porque Él no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese Él oye. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos santos como Él es santo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Tenemos que apartarnos de todo tipo de fornicación. No forniquemos con las cosas de este mundo. No pongamos a Dios en un segundo plano. Él es lo primero en nuestras vidas y el hacer su voluntad, mis amados, nos conviene. No hay nadie que no haya perdido su vida en Cristo Jesús que la pueda ganar. Nadie puede encontrar la vida de Dios manteniendo su propia vida y vivirla de acuerdo a su propia voluntad. La única manera de vivir nuestra vida es haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Para recibir el reino eterno, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Mediten esta palabra y vívala, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Aleluya. Ella es la que nos da la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Hagamos la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.